Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va, gente del canal? Bienvenidos a un nuevo video. No dejen de suscribirse y de activar las notificaciones para que este video llegue a más personas y, bueno, etcétera, etcétera. El canal se pueda seguir expandiéndose. Gracias por vernos, gracias por seguirnos en nuestras redes, las cuales también voy a dejar abajo. ¿Sí? Y también no se olviden del blog de Electrónica para Músicos, electronicaparamusicos.com, blog, cursos en línea y demás sobre todos estos temas. De hecho, vamos a estar sacando un artículo nuevo sobre calibración de guitarras, ahora nomás, así que estén atentos. Yo voy a subir acá mismo en este video un link sobre eso. ¿Y qué vamos a tratar en este video? No voy a estar yo hablando así todo el tiempo a la cámara, simplemente esto es una introducción. Vamos a mostrar alguna guitarra, no va a ser un video muy largo igual, vamos a aprovechar una instancia de feedback con ustedes para poder hacer después sí algún otro video más. La idea de este video es que ustedes tengan herramientas para seleccionar una guitarra de repente que van a comprar, que puede ser usada o capaz que puede ser nueva pero no de la mejor calidad. Digamos, estamos hablando de que quizás de guitarras de gama media para abajo, y algunas pueden ser de fábrica industrial, otras pueden ser de algún luthier que capaz que no es muy conocido, capaz que estaba empezando, lo que sea, y puede haber tenido algún errorcito por ahí, y está bueno que lo puedan detectar. ¿Sí? Entonces este video trata de eso, trata de cómo detectar ciertos problemas o ciertos problemas mecánicos, estructurales del instrumento, y bueno, y que se animen a ver eso cuando van a comprar el instrumento y no se queden solamente con que es lo primero que pasa, ¿no? O sea, vamos a ver un instrumento usado a la casa de alguien, con suerte, bueno, nos colgamos el instrumento, le enchufamos un equipo, le ponemos un poco de distorsión y nos ponemos a tocar. Genial, eso es una instancia que está bueno. Hay que hacerlo, o sea, tenemos que tener como un contacto con el instrumento y ver si hay o no hay conexión con ese instrumento. Cuanto más adultos somos, cuanto más instrumentos nos colgamos, eso se pone más fino. Y también elegimos guitarras, unas gamas un poquito más altas, o agarramos una que no sea de una gama tan alta y la tratamos de mejorar lo más posible, sobre todo a nivel conexión con el instrumento y a nivel audio también, pero mucho a nivel conexión con el instrumento, que significa con el brazo, cómo me siento, con los trastes, con el calibrado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver estos detalles que ustedes mismos pueden ver y que no es solamente colgarse la guitarra, enchufarla a un equipo y darle, sino que parte de ver otras cosas físicamente en la guitarra antes de ponerse a tocar. O si tocaron, les gustó, bueno, veamos esas cosas, a ver, detengámonos, a ver qué pasa con eso. Si está todo bien, está todo ok y seguimos para adelante con esa compra. Nunca dejen de probar un instrumento desenchufado. Esto yo ya lo dije muchas veces. Inclusive tengo videos de algunos instrumentos desenchufados, probados al aire con un micro. Y bueno, y qué es lo que pasa con un instrumento, con otro. El hecho de probar un instrumento desenchufado no quiere decir, porque ahí está ese mito de que bueno, pero una guitarra eléctrica a fin de cuentas la vamos a terminar enchufando. Sí, obviamente, pero vamos a terminar viendo un montón de detalles finos de la guitarra tocándola al aire. Es decir, los dead spot, problemitas de ruidos o de trasteos por ahí, por allá que no nos gustan, algún punto muerto en la cejuela. Hay cosas que cuando nosotros enchufamos la guitarra y le ponemos distorsión son tamizadas y no está bueno. O sea, está bueno poder ver todas esas finezas. Obviamente, como les dije, cuanto más económico es un instrumento, eso va a estar un poco más difícil, ¿no?, de encontrarlo. Así que bueno, les dejo este video, estos pequeños pedazos de video que fui juntando, que hice ahora hace un ratito. Y si quieren extender este tema, quieren hablar o quieren que vaya sobre otro instrumento, sobre alguna Les Paul, sobre una SG, sobre una guitarra semi-hollow, hollow, etc., una guitarra más vintage o una guitarra menos vintage, bueno, lo hacemos. Simplemente déjenlo en los comentarios y yo voy a estar inclusive respondiendo, ¿sí? Les mando un abrazo y les dejo el video. Bueno, y vamos a empezar con nuestro primer mini video sobre este tema, que parece una obviedad pero no lo es tanto. En este caso, por ejemplo, tenemos una guitarra con cuerdas de acero. Es decir, una guitarra que tiene cuerdas de acero tiene que tener sí o sí tensor. Es decir, algo que compense la fuerza de las cuerdas
y que no permita que el brazo se doble como pasa en esta guitarra, y es fundamental. Generalmente el tensor en las acústicas, en la guitarra de cuerda de acero, está de este lado y lo ven. En este caso no hay nada. O sea, si bien la cámara igual no lo captaría, yo les puedo asegurar que de acá no hay absolutamente nada. Bueno, entonces naturalmente uno va al otro lugar de la guitarra, que es este, donde inclusive hay una tapa de tensor, una supuesta tapa de tensor, que no hay absolutamente nada de este lado. Es decir, esta guitarra, así como la ven, no tiene tensor. Por tanto, siendo de cuerda de acero, teniendo una tensión muy alta, el conjunto de cuerdas hace que el brazo se doble con el tiempo y no haya una forma mecánica de poder llevarlo al lugar, sino es incrustándolo en tensor. Entonces, lo primero que tienen que ver es el tema del tensor. Su guitarra tiene que tener tensor. Lo segundo que tienen que tener en cuenta, y es muy importante, es que si la guitarra tiene tensor, sea de este lado o del otro lado, y sea el tipo de tensor o mecanismo que sea, un tensor de simple acción o de doble acción, con llave, para llave Allen, para llave de tubo, el tipo de tensor que sea, tiene que estar funcional y tiene que cumplir la función de llevar el brazo al lugar. Anímense a que eso pase, y cuando vayan por una guitarra de dudosa procedencia, fíjense este tema porque es muy importante. Bueno, seguimos para adelante en este tema. Ahí, por ejemplo, ven el tensor de esta guitarra, que es una Squier Vintage Modify, que si bien tiene algunas cositas puestas, porque es una guitarra que tengo yo, les puedo mostrar eso. No solamente lo que es la llave del tensor, en este caso una 532, sino que el tensor no solamente tiene funcionalidad doble, sino que está en perfecto estado, y es decir, la forma original. Si yo le pongo la llave, va perfectamente para un lado o para otro y no está redondeado. Eso también es importante, porque si el tensor tiene cierta funcionalidad pero está un poco duro y le ponen la llave y no va, zafa la llave que tiene que ir porque está redondeada, ¿sí? Lo que es el hexágono de la Allen, entonces eso también puede ser un problema para un usuario promedio. Así que tengan ojo con eso. El otro asunto, cuando van a comprar guitarras de dudosa procedencia o guitarras de ocasión, económicas, es el tema clavijas. Cuando ustedes van a comprar la guitarra, pueden hacer fácilmente una comprobación de clavijas dándole para atrás, aflojando la cuerda y yendo para adelante, ¿sí? Y apretando la cuerda. Bueno, en este caso tienen bloqueo, pero imaginen una clavija estándar. Entonces da las vueltas la cuerda. Si llegamos a un punto en el cual yo sigo dando vueltas y esto por la tensión de la cuerda no gira, empieza como a zafar y a hacer un clac, clac, y zafa y no afina, eso es que los dientes, o sea, la parte dentada del mecanismo de las clavijas está absolutamente muerto. Quiere decir que esa clavija hay que cambiarla. Entonces es algo que también tienen que fijarse, el tema de la clavija. Más cuando en este caso, por ejemplo, no tiene ajuste de tensión de este lado, una clavija del estilo vintage, no tiene ajuste de tensión. Entonces, otra cosa que pueden ver también es el movimiento de la clavija. Si ustedes agarran de esta forma la clavija y hacen este movimiento, y esto hace este movimiento, quiere decir que esa clavija también está bastante detonada. Eso lo tienen que hacer con las cuerdas flojas. Si lo hacen con la cuerda haciendo tensión, ejerciendo una tensión, ese tipo de cosas sí no la ven, ¿sí? Lo que sí ven es el hecho de que la cuerda le hace una tensión a la clavija y cuando giran la clavija salta y no afina. Eso es porque está gastado el mecanismo. O sea, hay distintos tipos de desgaste del mecanismo de clavijas. Tienen que revisarlo cuando van a comprar una guitarra de ese tipo. Ya que estamos en esta zona de la guitarra, otra cosa que tienen que ver es que si el tensor deja el brazo en el lugar correcto, es decir, si acá hay una curvatura correcta de cuerdas, las cuerdas al aire no pueden trastear en el primer lugar, porque si no, eso quiere decir que la cejuela está muy baja en alguna de las cuerdas. De hecho, si eso pasa con una cuerda y no con todas, quiere decir que esa ranura de la cejuela está más baja y esa cejuela está gastada ahí y hay que cambiarla, ¿sí? O sea, que ahí hay otro trabajo para hacer. Siguiente paso es ver que los trastes no estén muy marcados, que no estén muy desgastados, porque si no tienen que pensar en un cambio de trastes.
Imagínense que un cambio de trastes es algo bastante caro para una guitarra que si va a ser económica o es una guitarra medianamente económica, no tiene mucho sentido. Si están muy gastados los trastes y están cónicos, sobre todo en los primeros lugares, esto es porque la persona que tuvo la guitarra apretaba demasiado las cuerdas y hacía demasiados acordes por este lado, acordes abiertos, acordes más estándar, y tiene mucho desgaste o tiene más desgaste adelante, y los trastes en lugar de estar redondos como están acá, una guitarra que es mía, están más tipo meseta, más rectangulares, hay que coronarlos, hay que nivelar, hay que coronar. Esto requiere un trabajo extra de lutería que tienen que pagar, entonces no vale mucho la pena. Siguiendo con la otra parte, bueno, la parte de las selletas, vamos a ir primero por la parte de lutería y después vamos por la parte electrónica, para terminarlo y tampoco hacerlo muy largo. Las selletas tienen que tener movimiento hacia arriba, hacia abajo, y ambos tornillos Allen tienen que poder hacer el movimiento para que la selleta la podamos subir de forma paralela al cuerpo y no de una forma torcida. Si hay algo de óxido, se le puede poner un antióxido y esperar a que eso funcione y reaccione y ver si esa selleta se puede levantar. No solamente se tiene que levantar en este sentido, arriba y abajo, sino también tiene que ir de forma lateral a través de los tornillos que están de este lado. ¿Sí? Aprovecho de decirles que estas selletas de bronce que van en esta Squier Vintage Modified son de Two Block Lutería de Diego Lebosec. ¿Sí? Son excelentes, así como el block de bronce que está del lado de atrás de la guitarra. Esto es fundamental para poder ajustar, y volvemos al tema, ajustar las selletas, ajustar la altura de la guitarra, poder calibrar la guitarra, en fin, un montón de cosas. Bueno, después está lo que es la comprobación de micrófonos. Si tienen dos micrófonos similares o tienen una configuración, en este caso, bueno, son unos humbuckers. Aprovecho también de hablar de que son humbuckers Lake. En el caso de acá, Borderline 5, y acá tengo un prototipo, un pickup muy interesante que lo puedo dejar en etiqueta. Los dos micros tienen que sonar, o sea, tienen que dejar el volumen y tono al máximo, meter la señal al amplificador y escuchar que haya una paridad de audio. No puede haber una disparidad de audio, porque ahí hay entonces un micro que está raro. Si tienen un estrato con tres simples y un micro dispara muchísimo el volumen, o un micro suena demasiado, sobre todo ahuecado en graves y muy bajo de ganancia, quiere decir que ese pickup tiene mal el bobinado. Así que tengan cuidado con eso. Si también por otro lado golpean levemente la tapa y hay mucho ruido en el audio final de la guitarra, es que esos pickups están mal bobinados, el bobinado está muy suelto y produce un sonido, un microfonismo se produce, en el cual la bobina de los micrófonos capta demasiada vibración. Y no estoy hablando de un micrófono que no esté correctamente parafinado. Estoy hablando de un micrófono o un pickup muy económico que está muy mal bobinado o que por alguna razón se puso mal. Entonces está presentando una falla y tendrán que sí o sí cambiarlo, porque eso no se rebobina, no tiene sentido rebobinar. ¿Sí? Yendo al cuerpo, bueno, que sea de madera sólida. Yo ya tengo un video de hace muchos años de una guitarra de madera sólida contra una madera laminada. Hoy por hoy y desde hace muchos años, por más que encuentren guitarras muy baratas, son todas de madera sólida, más allá de qué madera sea o de cuántos pedazos de madera encolada sean. Entonces, comprar una guitarra de madera laminada hoy en día en el 2023 realmente no es algo que tenga mucho sentido. Por otro lado, alguna cuestión estética o cosmética, como puede ser un nudo en la madera del cuerpo, no afecta para nada en el tema del audio de la guitarra. Otra cosa que tienen que ver es la entrada de las cuerdas conforme al brazo. ¿Sí? Yo voy a estar levantando en estos días en el blog de Electrónica para Músicos un artículo sobre calibración de guitarras, así que estén atentos a eso. Y cuando ya lo haga voy a dejar obviamente ese link en descripción de este video. Las cuerdas tienen que entrar parejas en el brazo y no pueden entrar corridas, ¿sí? Salidas para un lado o para el otro. Esto, por ejemplo, la primera hacia afuera es mucho más problemático que esto, por una cuestión de la articulación que nosotros hacemos de la cuerda primera. Entonces, es mucho más fácil que la primera se salga del brazo que la sexta. De todas maneras, tiene que entrar lo más centrado posible, ¿sí? Como en este caso. Si no, hay algún problema del brazo, de la alineación del brazo con respecto al cuerpo. También, hablando de eso, el brazo tiene que estar perfectamente paralelo al cuerpo, en este caso de construcción de guitarra estrato. En el caso de una Les Paul, obviamente esto tiene un ángulo, ¿sí? Para que el Tunomatic de acá
llegue a tener un buen ángulo de cuerda para bajar después y los micrófonos van más arriba. O sea que eso es otra cosa completamente distinta en una guitarra que en otra. Yo estoy hablando ahora de este tipo de guitarra. ¿Sí? Esas consideraciones son sumamente importantes. Todo lo que es la parte electrónica se puede cambiar. Obviamente que dependiendo del precio que paguen por la guitarra, hay que ver si es razonable o no ese cambio. Siempre igualmente hay potes de costos razonables, como pueden ser los Alfa chino, Alfa coreano, que usa PRS-CE hoy en día. Y después tienen ya más caras las gamas de potenciómetros CTS y llaves de marca y demás, Jack Switchcraft, etcétera, etcétera. Por otro lado encontrarán, sobre todo mucho en las estratos y teles, pueden encontrar algún tipo de rajadura acá, en este sentido. Eso es la laca que raja a veces cuando el tornillo ingresa y hace mucha fuerza acá. ¿Sí? Pasa también de este lado, ¿sí? En el plate del neck pocket, que agarra el brazo con el cuerpo. A veces los tornillos muy apretados quiebran la laca. Esto puede pasar. Muchas veces la laca no agarró bien a la madera por alguna razón en ese momento de la construcción de la guitarra. Y esto no es nada más que algo estético, así que no se preocupen por eso. Sí es importante, por ejemplo, que el brazo calce perfectamente contra el cuerpo y no esté en diagonal. Y que calce también de este lado de forma perfecta. Aunque parece que no, como el cuerpo tiene una forma redondeada, sí, esta guitarra tiene el calce absolutamente perfecto, ¿sí? Bueno, seguimos con esta guitarra. Otra cosa que mucha gente hace es ver la guitarra de este lado para ver la curvatura del brazo. No está mal el concepto, pero yo prefiero ver la curvatura del brazo o el relief del brazo de la otra forma, ¿sí? De forma lateral, para cuánta curva tengo en el brazo. Ahora lo vamos a ver. Lo que yo veo generalmente de este lado es la alineación del brazo con respecto al cuerpo entre la primera y sexta cuerda, es decir, que esta distancia de acá y esta distancia de acá entre el diapasón y el cuerpo sea la misma, porque si no quiere decir que el brazo está inclinado. Generalmente si está inclinado de esta manera, es decir, un poquito más alto desde la primera, puede pasar que en un bend se nos mutee la cuerda, siendo la guitarra de un radio un poquito más abierto de lo normal para que pase eso. Es decir, en una guitarra con un radio 725, este es un radio 9,5, un radio más curvo, es normal que una guitarra al hacer un bend se mutee un poco, la cuerda se mutee un poco al hacer un bend, y por eso van un poquito más altas que en una guitarra con un radio un poco más recto. Otro punto interesante que pueden ver, inclusive en una guitarra económica, una guitarra más de principiante. Obviamente que estos detalles, a medida que vamos bajando de gamas o vamos encontrando guitarras de ocasión, pueden llegar a encontrarlos. O sea, son detalles que pueden encontrar, pero también pueden encontrar una guitarra que no esté a un precio muy caro y que no tenga estos tipos de detalles. Es decir, simplemente sea una guitarra con partes económicas, pero muy, muy funcional. Y es decir, tocable, ajustable, una guitarra que se puede calibrar, una guitarra que se puede dejar para tocar, ¿sí? Y que de repente con algún reemplazo en la electrónica, si es necesario realmente, puede quedar una guitarra que puede servir. Eso es lo que importa y lo que trato de transmitirles en este video, ¿sí? A veces puede pasar que el cubre tensor, en el caso de que lo tenga de este lado, se levanta acá y puede pasar de que está haciendo una fuerza rara. Si ven que pasan la mano por acá y está extraño, y si eso es apenas, no pasa absolutamente nada. Si eso es apenas una rugosidad, no pasa absolutamente nada porque tiene más que ver con la laca. Pero si se levanta realmente mucho de acá de este lado y molesta al pasar el dedo, ese ya es otro tema y tiene que ver también con la fuerza que está haciendo el brazo del tensor y la funcionalidad de él mismo. Sí, esta Squier mía es Indonesia. La verdad es que Indonesia está muy bien para mi gusto en lo que es todo lo que es Squier. Me parece que andan muy muy bien. Bueno, en realidad hay mucho más para hablar. Puede haber mucho más para hablar de todos estos temas. O sea, chequen la electrónica, conecten el plug acá, muévanlo un poquito suavemente y que eso no traiga ningún problema. Que no haya ruidos en los potes de tono. Bueno, este no es un pote particularmente de tono, es una llave rotativa, pero no importa. Muevan las llaves y esto es que no haga ruido. Si hace ruido, igualmente con algún tipo de lubricante de uso exclusivamente electrónico, no WD-40, lo pueden solucionar. Pero el resto de las cosas que hablamos, más bien mecánicas y estructurales de la guitarra, sí,
deberían chequearlas. Así que bueno, les dejo este video por acá, medio cortado. Si quieren más información sobre este tema, si quieren que alargue este tema o lo cambie hacia otra guitarra, podemos ver otra guitarra también. Igualmente algunas de las cosas que vimos tienen que ver con todas las guitarras, pero podemos hacer alguna cosa específica con respecto a lo que puede ser una Les Paul, Les Paul SG, alguna Hollow Body o algún otro tipo de guitarra, para que tengan en cuenta esos factores a la hora de comprar esa guitarra un poquito económica y que tienen cierto reparo, no saben exactamente si la compran o no por alguna de esas razones, no por una cuestión de que les guste a nivel audio o a nivel estético, ¿sí? O sea, razones más bien mecánicas y estructurales, y que tengan que ver con que después no tengan que invertir un dinero que no pensaban invertir en el instrumento. Gente, les dejo un abrazo por acá, nos vemos en un próximo video, espero sus comentarios.